Estamos en Santa Teresa y voy a manejar hasta un lugar llamado Uvita, aquí en Costa Rica, ¿no? De esas grandes estructuras, ¿no? Esos hoteles así, arquitectura semi-brutalista en medio de la playa. Y bueno, ahorita Santa Teresa es parte de la gran infraestructura turística de Costa Rica, sobre todo por parte de los argentinos y por parte de la gente de Israel. Les voy a mostrar la playa para que se den cuenta de lo que nos espera el día de hoy y las cositas que encuentre de aquí a Uvita, la playa del Pacífico costarricense que hace tanto tengo ganas de conocer. Vean los accesos como son aquí a la playa. Directo. También estas son playas de surf, como nos damos cuenta. También son playas de buen beber, playas de juventud, de fiesta, de cerveza. Y el camino acá, increíble. Vemos gente haciendo surf allá en la playa, en el hotel donde me estoy hospedando. Justamente usted puede agarrar una tablita de surf y venirse aquí. Si es lo que usted sabe hacer, yo no tendría ni idea qué hacer con una tabla de surf. Pero si usted quiere aprender, este es el lugar perfecto. Esta y otras tantas playas de Costa Rica que me he dado cuenta, ¿no? ¿Cuánto costará un terrenito aquí, al borde del mar, al borde de la playa costarricense? Un platal, que la cosa por aquí es en serio, los precios elevados, como lo vimos en el video anterior de la gentrificación. Aquí ha llegado gente de todo el mundo y con todo tipo de presupuestos, haciendo que el costo de vida se dispare. Por un momento pensé que era un mico, pero es un ser humano. Y pues vean este tipo de lugarcillos, ¿no? Que tienen restaurantes de lujo enfrente de la playa. Esto es un bar, pero si se dan cuenta, está bien tenidito, bien hechecito, bien chévere, justo pues enfrente de la playa. Imaginémonos nada más aquí el masaje que le están haciendo a la señora para llevarnos una idea, ¿no? Del estilo de esta playa. Vendedores ambulantes, artesanías, cositas varias. Ahí nos llevamos una buena idea de cómo es la vibra de Santa Teresa. Un buen lugar para la joyería, los collares, las artesanías. Esto no se ve en todas partes de Costa Rica. Esto lo vengo a ver aquí. No lo vi en Nosara, seguramente allá no se ve esto, pero tenemos un buen lugar para las hamacas, un buen lugar para la lectura, una brisa que viene del Pacífico espectacular y un atardecer que nos espera mejor aún. Buenas. Hola. ¿Cómo tiene la agüita coco para colombianos, no para gringos? Igual, si no sería discriminación. Pero yo te he visto a ti, te conozco. Sí, ¿de dónde será? En videos de YouTube. Bueno, pues estamos haciendo justo videos de Costa Rica. Sí, yo te he visto en videos de Por YouTube. eso la gente que venga a tomar agua de coco aquí a este negocio. Y vienen miles de gente a tomar de todo el país. Israelitas, franceses, gringos. ¿Qué es lo que más hay aquí en este pueblo, en Santa Teresa? Aparte israelitas, argentinos. Sí, no, esos son los dos más. Ticos, Ticos aquí me poco. tienes. Ahora busca algún tico. No hay. Este es el único. El único. El último tico de El Santa último Teresa. tico en Santa Teresa. El último. ¿Cómo se siente usted con eso? En algunas veces frustrante porque aquí tiene más derechos un extranjero que nosotros. El extranjero viene aquí y hace lo que le da la gana. Porque tienen la plata. Porque tienen la plata. Pueden pagar municipalidades, pueden pagar Ministerio de Salud, pueden pagar policías. Ellos pueden venir y, un ejemplo, ponen un restaurante y si ellos ordenan, tú no te puedes poner al frente del restaurante porque ellos ordenaron. Y llaman a la policía y la policía te saca a vos. ¿A cómo el agua de coco? A ver si... 1000 colones. 1000 colones para apoyar el negocio del último tico local de aquí. Oiga, está buena, está fría. Sí, muy fría. Es que llegaste al lugar más caro del mundo. Costa Rica, sí señor. Sí, pero no Costa Rica en sí. Costa Rica tiene lugares muy baratos. ¿Ah, sí? Punta Arenas, San José, Alajuela de la Heredia. Pues estuve en Nosara y ese sí que no es barato. Nosara, yo no sé por qué cobran tan caro, si en Nosara no hay nada de otro mundo. Bueno, ahí es donde está el billete de los extranjeros, ¿no? No, Nosara ahorita es un lugar que están luchando bandas mexicanas, costarricenses, colombianas. Hay mucho conflicto. Cosas que uno no ve. Exacto. Ahí está, amigos míos, el último tico de Costa Rica. Son las 5:20. El atardecer es como a las 5:45. Ya se alcanza a ver un poquito el sol. La gente viene a la playa a ver el atardecer. Todas estas personas a todo lo largo. Está un poquito más lleno ahorita que ya llegaron las 5 y algo. Hacia allá también se ven hartos punticos de personas que venimos todos al mismo plan. A ver una vez más el sol a esconderse detrás allá del Pacífico. Tiene muy buena vibra este lugar. No solo esta playa, sino este país en general. Buenos días desde Santa Teresa. Empieza una nueva travesía, ¿no? Me esperan hora y media, hora y 50 por toda la península de Nicoya. Vamos a ver lugares asombrosos, conocer gente chévere. La vamos a pasar muy bien, abróchense los cinturones. ¡Qué calor! ¿De
Québécois. Ah, je vous entends parler. Hay mucha gente de Quebec aquí en estas playas. Estas chicas de ahí son de Quebec. Cada vez que escucho ese acento de Quebec siento como mi casa. Es que yo viví 15 años en Montreal. Eso no se puede negar. Bueno, muchachos, nos fuimos. ¡Qué calor! Pero la aventura debe continuar. Uf, metámosle vatio a esta vaina. Frío. Dios. Bahía Rica, 50 kilómetros, hora y 20 de recorrido. Chao Santa Teresa, qué lindo lugar, gracias. He llegado al hotel, me voy a hospedar esta noche y le ponen aquí un radio para comunicarse. Ah, hola, ¿cómo estás? Tengo una reservación para esta noche. Meto el carro en donde, ahí detrás de ese árbol. Gracias. Bajar el carrito, yo creo que este es un buen lugar. Ah, la habitación es por aquí abajo. ¿Es esa de allá? Después de ti. Porque qué tal que yo me pierda. ¿Cómo se llama este lugar entonces? Bahía Rica. Bahía Rica. Ah, hacen tours y toda la vaina. Tours de pesca, tours de... Ah, bueno, y esta es mi cabaña completa con cocina y todo. Sí, sería eso. Interesante, aquí es con ventilación. Ah, qué cool. Ahí está la cama. Mosquitero. Todo fino, a ver qué tal la vista. Buena vista a la selva. Un buen espejo por acá. Una buena rana platanera. Oye, está bien bonito esto. Una silla aquí y todo el cuento. ¿Hace cuántos años están disponibles y operando? Tengo como 15 de años ya. 15 años. Ahí esta cocina ahí, perfecto, mira esa vista. Allá es el mar, ¿no? Ahí está el mar desde aquí. Tenemos la cocina con todos los juguetes. Está bien simpático, miren. Y aquí para hacer el cafecito matutino. Y este es el baño, me imagino. Debe ser un baño de esos. Viene... Ah, no, está súper bien equipado. Tiene su ducha y todo el cuento. Pensé que era como pozo séptico. Pero nada que ver, no, está bueno. Y aquí una linda y simpática hamaca, vea. Lo lindo es que estamos bien atrapados entre la selva y no hay tanto calor. Y si sigo bajando para allá, ¿a dónde llego? La playa. A la playa. Tenemos una playa, te puedo decir que... Pero no es privada, ¿no? No es privada, pero se accede desde aquí. Sí. ¿Saben yo qué voy a hacer mejor? Vamos a hacer un PDF con los lugares y las rutas y todo lo que hicimos aquí en Costa Rica para que lo encuentren aquí en el link de la descripción de estos videos costarricenses. Vamos a hacer en colaboración y en ayuda con Costa Rent a Car, que es la familia que tiene este negocio de alquileres de auto. Es un negocio familiar de padre e hija, ¿no? Que tienen su negocito para que los turistas vengan a Costa Rica a andar en estos pichirilos bien chéveres, bien simpáticos y dar estas rutas, ¿no? Costa Rica tiene 1 millón de rutas que se pueden hacer. Pero si usted viene a este país, pues ahí tiene ese PDF con varios consejitos, varios lugarcitos interesantes. Si usted va a alquilar un auto, en vez de alquilárselo a las grandes marcas, a una familia costarricense, creo que es mejor idea. Entonces vamos a ir a almorzar. Yo creo que se abre con alguna de estas llaves. Por aquí tengo un lugarcillo que me han recomendado. Nos esperan varias aventuras, no solo hoy, sino durante los próximos días. La vuelta al sol, aquí en plena carretera, así encontramos un lugarcillo que me han recomendado bastante para venir a comer. Buenas, me han recomendado mucho este lugar para almorzar. Qué bueno, qué bueno. Entonces Bienvenido a la Vuelta del Sol. he venido de muy lejos para probar el sazón. Sí, está bueno. Ah, las caldosas, yo ya sé muy bien qué es. Eso lo probamos en San José. Es un paquetico, como de más o menos, estos serían como unos doritos. Y le meten un ceviche adentro. Esto es patacón, Esos patacón. son patacones. Buenísimo. Sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Algún picantico por ahí? Tengo... ¿O limón? ¿Limón quieres? Sí. Digamos, es un chile, pero tarrito. Sí, sí, no sí, chile aguanta. casero. Sí, para eso está ¿Ok? bueno. Gracias. Con mucho gusto. Arrocito con camarones, patacón y ensalada. Muy rico todo y lo que uno come es de aquí mismo, ¿no? Porque aquí mismo Y siembran aquí muchos mismo elementos. de aquí mismo, Esto es de una los mismos finquita. pescadores de la zona, de la tierra de aquí de Paquera también, los limones, todo se consigue aquí mismo. Aquí en la finca hay de toda clase de vegetales, tenemos guindas, tenemos guayaba, tenemos aguacate, plátano, cuadrado, guanábana. Oiga, Es una pero finca. lo más importante es que además tienen muy buena sazón. Muy rica Gracias. la comida, muy Gracias. rico el almuerzo. Muchas gracias. Gracias. La vuelta al sol. La Vuelta del Sol aquí en Paquera, Listo, Punta Arenas, ahí lo Costa tienen ya. Rica. Listo. Gracias.
Bueno, hasta luego. Hasta luego. Otro negocio familiar, así como los del carro, este restaurante. Eso es lo que yo busco más que todo en este tipo de viajes, encontrar lugarcitos como estos donde lo que usted compre se va directamente a los bolsillos de la gente, ¿no? De las familias, sin intermediarios, al corazón de un hogar que tiene muy buena sazón además. Ya lo saben, vamos a conocer un poquito del pueblo, a ver qué nos espera por aquí en la península de Nicoya, Costa Rica. Estamos en el pueblito de Paquera, un pueblito muy bonito que está bien representado a través de este bello mural de colores. Por aquí yo ya había pasado en mi camino de Nicoya a Santa Teresa. Creo que todos estos son los habitantes del lugar que nos espera en el próximo video, cuando vayamos a ver el Parque Nacional de Corcovado. Buenas, la señora Amanda, Oregon, Estados Unidos, de Portland, cerca de Portland. Sí, ahí, la West montaña. Coast, West Coast, montañas. Y en Costa Rica, ¿por qué? Soy un voluntario del Cuerpo de Paz y estoy trabajando con asociaciones aquí en Paquera durante un tiempo de 2 años y estoy trabajando específicamente con la Asociación de Jóvenes que ya lleva casi 2 años de acción de trabajar dentro de la comunidad, entonces por eso estoy acá. Oiga, y tiene acento costarricense, ¿no? Y rapidito, ¿cuántos años llevas ya aquí? Casi 2 años llevo. Se le pegó el acento rápido. Es lindo acento de Muchas Costa Rica. gracias, muchas Así que, gracias. bien por ahí. Y este muro que tenemos atrás es que, por ahí me han dicho, es que Paquera es un lugar de paso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando yo llegué a Paquera, el primer supermercado que vi se llamaba De Paso, entonces ya tenía ese identidad de que Paquera era un lugar de paso y a todas las personas que pregunté me dijeron es que Paquera es un lugar de paso, no hay nada, y cuando digo a otras personas que no viven en Paquera, que viven afuera de la península, y yo digo vivo en Paquera y ellas, ay, pero ¿por qué? No hay nada ahí, pero en realidad hay mucho aquí, es súper bonito y hay un montón de biodiversidad. Tenemos un fenómeno muy especial que se llama la bioluminiscencia y es uno de los lugares únicos que tiene bioluminiscencia todos los días del año. Entonces es un lugar muy especial y yo voy caminando por las calles, veo monos, mono congo, mono cariblanca. Entonces es un lugar muy especial, pero la gente en el país y también en el pueblo han olvidado o no han tenido la oportunidad de conocer que aquí hay tantas cosas lindas y valen la pena a conocer. Bueno, yo estoy aquí de paso, pero me va a quedar una noche, me va a quedar una noche para descubrir justamente eso. Hoy tengo cita ya con la bioluminiscencia. Ajá. Bioluminiscencia, así que pendientes que ahí les va. Y este mural que están haciendo entonces es parte justamente del desarrollo de este lugar para que no sea tan de paso, ¿no? Y la gente se venga a tomar la foto con el mural, ¿o qué? Sí, exacto. La idea es que ya hay algo que llama la atención de las turistas que pasan por aquí y dicen, yo quiero una foto aquí. Entonces bajan del carro, toman sus fotos y preguntan por qué eso es aquí. Y después la idea es que se dan cuenta que es representativa de la identidad de Paquera y es como todas esas cosas son algunas de las cositas que hacen Paquera ser un lugar muy especial. Bueno, ya saben, cuando vengan a Paquera, buscan el muro, buscan la bioluminiscencia y se toman la foto aquí y nos la envían, ¿no? Porque está bien bonito, les está quedando bien chévere. Vamos a echarnos una pequeña descansadita en un lugar bien interesante en el hospedaje donde estamos. Ya van a ver de qué se trata y de ahí arrancamos en kayak bien para adentro a ver de qué se trata la bioluminiscencia. Qué cool, ¿no? Además, gente de todas partes del mundo que viene a poner su granito de arena desde Estados Unidos colaborando con la causa para promover lugares interesantes de este país. Son las 5:30. Esta es la cabaña donde estoy pasando la noche y todo este es el caminito que nos lleva a la playa. No es una playa privada, es solo el acceso privado a la playa, pero igual esta región de Costa Rica es poco visitada y casi no llegan los turistas. La gente que viene a conocer este país siempre va a lo de siempre, ¿no? Pero muy raro que vengan a este puntico donde estamos justamente. Nos vamos dando cuenta de lo que nos espera. Tenemos un taller donde reparan los kayaks, donde reparan también estas tablas, esto es para hacer paddleboard. Y por aquí hay otra cabañita, vea, creo que esas son las de los empleados. ¿Cómo van? Hola. ¿Cómo estás? Para darte las direcciones, allá donde ven las mesas celestes, te van a montar a todos empieza todo. para una charla. Listo. Si ocupa baño, pones aquí, es por allá. Y si quiere un cafecito o algo ahí. La dueña de esto es de Noruega. Y miren esto. ¿Qué es esto? Amigos míos, ¿qué es esta locura de lugar? Tiene un espacio donde hay bebidas. Tenemos los termitos con las bebidas. Yo tengo una sed, hermano, que estoy seco.
Miren este espacio con palmeras, con salida directa a la bahía. Las aves sobre el agua, las hamacas. No, esto es un paraíso. Costa Rica, de verdad, qué onda. No, si escucha, ¿no? Qué lindo y que no sé qué, pero no joda. Esta vaina es en serio. Estas son las hamacas donde uno se puede echar a esperar. O si no, pues se puede echar aquí en esta playita que sí, señores, resultó ser una playa privada. Muchas veces decimos que la cámara no le hace justicia a lo que tenemos de frente. Ese fue el caso de anoche. Porque para poder ver la bioluminiscencia toca estar completamente a oscuras. Vamos a ir en este kayak por 10 minutos a escondernos en la bahía para encontrar oscuridad total y así poder ver la magia de las luces. Creo que este es el mío. Ah, buenísimo. Bueno amigos, vamos a meternos bien profundo, bien oscuras. Guardo el celular, guardo la cámara. Si veo algo interesante, se los mostraré. Es una experiencia divertida, interesante, porque cada vez que usted mete el remo en el agua para avanzar en el kayak, iluminan múltiples, infinitas partículas de luz, de algas microscópicas que con el contacto físico, con el movimiento, emanan una luz por menos de un segundo, todas al mismo tiempo, como una especie de avatar de la vida real. Definitivamente no se ve nada, y si prendo el flash menos, y si apago el flash tampoco, pero es donde uno mete la mano y realmente sí se ve bien bonito, ¿eh? Es algo que toca venir a ver. No hay cámara. Hay algunas fotos de gente super pro con cámaras super pro que logran captar imágenes como estas, pero en realidad usted tiene que verlo con sus propios ojos. Está bien interesante. Nos espera un café y un ferry para atravesar las aguas hacia tierra de nuevo, de autopistas y carreteras que nos lleven a una playa llamada Uvita. 5 horas de recorrido en este hermoso Pichirilo. No fuimos. Entrando al ferry, muchachos. Ya lo que lindo es. Tengo mi tiquete y para seguir las instrucciones, ¿no? A ver para dónde me van a enviar. ¿Para abajo? ¡Para abajo! Hércules, esto es con subterráneo y toda la vaina. Está bien interesante, ¿no? El sistema del ferry de aquí para atravesar el Golfo de Nicoya. Porque es que si uno atraviesa por el ferry se ahorra una vuelta larga en el automóvil. Tiene que servir el par de meses que trabajé de valet parking en Estados Unidos hace 20 años para ocasiones como esta. Uf, qué calor el que hace en este sótano. Vamos allá la maletica, llaves, el cafecito y a ver el paisaje. Nunca me imaginé que en Costa Rica iba a estar yo en un ferry haciendo esta travesía, hermano. Por eso es que es tan importante hacer esta vuelta en este país en un carro. Ya se dieron cuenta, ¿no? Esto aquí en bus, en transporte público y eso sería mucho más complicado. Son datos que hay que tener en cuenta. Que yo sé que mucha gente quiere conocer este país y visitarlo. Ahí les dejo lo que mi forma de ver la vida les haría el viaje mucho más ameno. Esto se siente un poco como el ferry en Canadá que tomamos hace más de un año. Ah, qué interesante. Estas son las mismas aguas que hicimos anoche en el kayak. Ahora sí se puede ver alguito de lo que navegué en esa bella nave, en esa bella embarcación anoche a oscuras. Tambor 2. Vamos a ver si se puede subir al penthouse. Encontré un rinconcito mucho más tranquilo. Qué loco. Esto es así, esta silla, donde seguramente tendremos también unas vistas bien bonitas. Tierra firme, amigos, llegamos. Amigos, encontramos el garaje. Llegamos después de casi como 1 hora y media, más o menos. Está el Pichirilo juicioso esperándonos. Continúa, ¿no? El recorrido, qué aventura. Y se hizo la luz. Listo, salimos del ferry. Nos esperan más o menos unas 3 horas y media de recorrido. Un lugar llamado Uvita, que vamos a conocer, ojalá muy pronto. Ay, Dios mío, qué aguacero. Casi no encuentro el lugar. Llegué aquí ayer en la tarde, estaba lloviendo a cántaros. Llovió toda la noche, llovió hasta que cerré los ojos. Llovió en la subida y en la búsqueda de este hotel donde estoy.
sumergidos en la selva en este momento, si escuchan. Llegar aquí requiere un vehículo de estos, de los que tiene tracción en las 4 ruedas, o si no es difícil llegar acá. Sobre todo difícil si está lloviendo, ¿no? Esto se llama Selva Armonía en Uvita, Costa Rica, y es un hotel sumergido en la selva, o un hotel repleto de selva alrededor. Estamos en un puntico selvático donde existe este hermoso lugar. Vea la piscina nada más como es. No solo el diseño del lugar, ¿no? Sino que las vistas desde aquí nos muestran toda la selva y el mar. Nada más y nada menos. La famosa coleta de ballena de Uvita, una formación en la playa que se asemeja mucho a la cola de una ballena. Lo vamos a visitar más tarde, pero miren este concepto que tienen aquí, para que se den cuenta. A mí me encanta visitar este tipo de lugares porque nos da ideas, ¿no? Nos da ideas. Como tienen esto formado entre selva con piedra, con madera, para que la gente venga aquí a comer, a beberse un coctelito, una vaina o un vinito, lo que sea, y tienen acceso a la piscina, ¿no? Y se levanta ustedes de su habitación con estas mismas vistas, con un balcón en el cual se puede hacer un cafecito, con los sonidos selváticos y con todo un programa que tenemos por delante para mostrarle a ustedes lo que Uvita tiene por ofrecer, o por lo menos una pequeña parte. Las habitaciones de este hotel, impecables, comodísimas, muy bien pensadas, todas con buenas vistas, buenos balcones y mucha tranquilidad para que usted realmente se sienta en la selva, Selva Armonía. Ahí les dejo las redes sociales para que les echen un vistazo. Desayuno incluido. Vamos a meterle nutrientes al organismo y nos vamos de aventura. Es que miren la cocina como es. Vea la gente que está hospedándose aquí en el hotel también. Mucho europeo, norteamericano, ¿no? Canadienses y estadounidenses. Ustedes ya saben bien cómo es la movida turística de este país. Y siempre rodeados de estas vistas, ¿no? A donde usted vea, para donde usted mire, todos estos caminitos que conducen a más cabañas y más cabañas dentro de la selva, con vista al mar, claro que sí, desde la montaña. Vamos a ver qué tal el camino abajo, ya que no hay lluvia y que tenemos luz, porque llegar aquí anoche fue bastante culebrero. Ya con la barriga llena los he traído, si me lo permiten, a las cataratas de Nauyaca. Una manejadita de unos 40 minutos desde el pueblito de Uvita hasta donde estamos en este momento. El parqueadero es este, usted deja el vehículo y se va caminando. Paga más o menos unos $10, le entregan una pulserita y ya con eso puede entrar. Tiene dos opciones, hacerlo en un pick-up como esos o hacerlo a pie como lo voy a hacer yo. Siento que es mejor a pie, como sin tanto afán, para contemplar el alrededor, para ir suavecito, ir digiriendo la cosa. Somos varios los que escogemos la ruta a pie. Si se dan cuenta, hay varios grupitos, una vez más, extranjeros. Siento que casi todos los lugares que he visitado de Costa Rica he sido el único que habla español. 3 kilómetros caminando y 3 kilómetros para volver al carro. Unos 6 kilómetros de caminata matutina. 2 kilómetros, faltan solo uno más. One more, you're doing well. Hemos llegado a una especie de puentes, de caminitos colgantes. Catarata superior, catarata inferior. Esto se ve bueno, está interesante porque es para allá, a unos tantos metros. Muy buena infraestructura, de verdad que sí. Tienen muy bonito este lugar y este país. Los ticos han sabido hacer la vuelta bien. Los felicito, gente de Costa Rica. Lo han hecho bien, lo han hecho bastante bien. Eso sí, una humedad la berraca. Tengo la camiseta empapada. Y aquí vamos. He tomado el camino para ver la parte de arriba, ¿no? Esto ya de por sí está bastante bonito. Cataratas de Nauyaca. Aquí tenemos esta primera terracita, muy bien señalizado. La gente que necesita silla de ruedas, hay servicio, lo traen hasta acá. Y miren esta belleza del lugar, increíble. Desde allá podemos verlas completas. Ahorita bajamos para verlas bien desde allá. Pero usted puede venir, echarse al sol. Hay gente ahí tomando el sol en la toalla. ¡Qué belleza! ¿Eh? Me tomé una foto. Es esta foto de aquí. Vea esa jeta. Vea la cara. Así es la sonrisa y la cara de aquel que visita este país. Queda uno así de contento de venir a conocer estos lugares de Costa Rica. Se posiciona rápidamente en la lista de mis países favoritos. Vamos a ir hasta allá para sentir la furia de la cascada en la cima de esas pequeñas rocas. Ni tan pequeñas, pero aquí voy. Llegamos a la inferior, son dos, ya entendí. Viene usted por esta escalera, tiene esta que es la inferior y allá arriba está la otra. Desemboca planito y vuelve y baja. Y aquí es
donde la gente aprovecha para meterse. Así que, amigos míos, ya saben lo que va a pasar. Nos vamos a unir a este grupo de personas que saben disfrutar la vida alrededor de estas seguramente refrescantes aguas con este calor. Hay que tener cuidado, ¿no? Es resbaladizo, es pura piedra, pero allá se ve gente bastante contenta. Después de mucho meditarlo, al final hice parte del grupo de las gallinas que no se mete en agua fría, pero que desde esta piedra igual contemplé la belleza de las cascadas. No hizo falta meterse. Desde aquí se veía espectacular el paisaje y un par de horitas más tarde estamos aquí entrando a algo llamado Parque Nacional Marino Ballena, donde hay un efecto interesante y es esta playa de acá. Estamos a punto de entrar, ¿no? Esta playa de aquí y esta playa de aquí hacen una forma como de aleta de ballena, si se dan cuenta. Entonces, si uno camina por acá, va a haber olas que vienen de lado y lado, como de derecha e izquierda. Y eso está realmente muy curioso. Esta es la entrada al parque. Es un parque nacional. O sea, no es una playa cualquiera, ¿no? Vamos a ver de qué se trata el lugar. Véanlo aquí cómo es. El asunto es bien selvático, bien conservadito en la naturaleza. Esta no es una playa de esas que usted se va a tomar caipiriñas y que el comercio y que las vainas y que el vendedor de ceviches y que el masaje en la playa, no, nada de eso. Eso es una playa para venir a contemplar una reserva natural, justamente, que si se fijan, ya hemos llegado. Vea esa cantidad de distancia que hay de aquí hasta que toque el agua. Yo no sé si es que la marea está más baja o qué, pero aquí usted puede caminar y caminar y caminar hacia lo profundo. Belleza natural para donde usted mire. Vamos a la cola de la ballena a ver cómo es ese efecto, ¿no? Curioso. Está cool la vibra del lugar porque vea que toda esta gente que está aquí por detrás vienen ya a esperar el atardecer, ¿no? Si se deja ver, ojalá. Yo voy hasta allá, hasta donde Dios nos está hablando a través de esas nubes. Espero llegar y que todavía sea de día para mostrarles lo que les quiero mostrar. Pero es que se ve aquí nomás y es harto, ¿eh? La gente viene con familias, con amigos, con todo, a un lugar, una playa que no es solo playa, ¿no? Reserva natural. Hemos llegado y justo a tiempo. Vea cómo se pone de ancha la playa aquí. Es demasiado, ¿no? Y hacia allá, como quien va para el mar, es nuestro camino. Esta playa está increíble. Miren esto. Kilómetros de arena al infinito, con montañas, con un atardecer brutal, con este efecto de tener olas al lado y lado. Hay veces que simplemente palabras sobran, ¿no? Esto es demasiado lindo. Aquí ya vamos en línea recta, en camino al mar. Empezamos a ver cómo se pone más estrecho el asunto a cada paso hasta que toquemos el agua y ahí habremos coronado. Queda poquito de luz, ese punto rojo de allá al fondo es el sol que ya se esconde. Y a la cuenta de 3, 2, 1 hemos entrado en la vértebra de la ballena, al lado y lado. Si se dan cuenta, hay olas que vienen hacia mí del lado izquierdo y hay olas que vienen hacia mí del lado derecho. Y usted camina entre el mar, entre el agua, entre la arena, tiene olas de lado y lado. Es un efecto bastante peculiar. Ahí vamos, vea cómo se encuentran los caminos y las olas en mis pies. En este momento todos los que estamos aquí estamos caminando dentro del mar. Es un poquito intimidante, les digo yo, porque aquí el agua ya la tengo un poquito cubierto el pie, pero seguimos dándole. Nada de nervios. Pero desde aquí, si usted se da la vuelta, ahí nos damos cuenta de todo lo que hemos entrado desde el borde hasta acá. ¿Qué quiere decir? Que si caminamos derecho hacia allá, ya estamos en profundidades importantes. Y el mar sigue entrando por los dos costados, de la derecha y de la izquierda. Vea, estoy justo en el medio de las olas. Costa Rica, exageraste. Amigos míos, gracias por acompañarme en esta aventura, una de las más especiales de mi vida. Uno de los sitios, sin duda alguna, más lindos que yo haya tenido la oportunidad de conocer, de visitar, de explorar. Y el plato fuerte viene en el próximo video. Estoy emocionado. Mañana descanso. Me esperan 3 días de aventura para Corcovado. Así que pendientes de lo que se viene. Saludos a la abuela, amigos míos. Costa Rica. Ahí lo tienen. Chaole. Joder, es que pues esto es absurdo. Uno ya no sabe ni qué más decir. ¿Qué es esto?